Muy bien, las personas que vienen por primera vez, mi nombre es Andrés Zuleta, yo soy uno de los pastores de esta comunidad y estamos muy felices de tenerle entre nosotros. Hoy vamos a ir al libro de Mateo. Yo no sé cuántos recuerdan, estamos en una pequeña serie, o estoy en una pequeña serie de Mateo capítulo 11. Hace como 25 días nosotros estuvimos estudiando Mateo 11, versos del 20 al 24. Así que ubíquese en el texto de exposición esta mañana. Mateo capítulo 11, y precisamente hoy vamos a estudiar versículos 25 al 27. Vamos a estudiar 3 pasajes de las Escrituras y dentro de 8 días vamos a estudiar lo que para mí ha sido como la compasión de Jesús. Yo no sé cuántos de aquí han leído, y voy a leerlo rápidamente, el versículo 28 y 29 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Cuántos han leído ese pasaje tan hermoso? Dentro de 8 días será un buen tiempo porque vamos a estudiar a profundidad este texto, pero hoy vamos a estudiar para entender un poco por qué nuestro buen Jesucristo nos llama a descansar en Él, y para poder entenderlo tenemos que estudiar versículos 25, 26 y 27. Así que como hacemos en casa, le voy a invitar que se ponga sobre sus pies y vamos a leer juntos las Escrituras y vamos a pedir a Dios que bendiga la exposición de su palabra, que hoy podamos sacar las riquezas de este texto y aplicarlas a nuestra vida. Versículo 25 dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como, ¿qué, hermanos? Como niños. Versículo 26, sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Verso 27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Oremos. Padre, esta mañana queremos alabarte por tu palabra, porque tu palabra es tan hermosa, tu palabra es tan profunda, y nosotros como tu pueblo queremos venir esta mañana a humillarnos delante de ti y rogar tu presencia en medio de ese auditorio. Ayuda a mis hermanos para que podamos escuchar la palabra, concentrarnos en lo que tú quieres decirnos esta mañana y rogarte, Señor, que tu bendición esté sobre nosotros. Ayúdame a mí como predicador, Señor, soy un hombre débil, pero acudo a tu gracia y ruego por tu Santo Espíritu para que utilices mi vida como a ti te plazca esta mañana para exponer las Escrituras, y que no se diga la grandeza del predicador, sino que se diga la grandeza de nuestro buen Dios en las Escrituras. Queremos escucharte hablar, Jesucristo. Queremos conocerte más y queremos vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una de las cosas que más me encanta es enseñar las Escrituras. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta ponerle títulos a los sermones, y este será el título de nuestro sermón: la oración y la autoridad de Jesucristo. Muchas veces le preguntan a uno cuando llega a casa de qué fue la exposición de la palabra. Usted podrá decir: hoy hablamos de la oración y la autoridad de Jesús. Ese es el título de nuestro sermón. Y antes de avanzar, yo quiero contarles algo, porque en el párrafo 11, o cuando finaliza el capítulo 11 de nuestro libro de Mateo, ese versículo que leímos ahorita: vengan a mí todos los cansados y cargados. Escúcheme bien esto, es uno de los pasajes más leídos, estudiados, y sobre todo uno de los pasajes que más aman los cristianos, porque ese pasaje tiene una promesa de parte de Dios. Pero nosotros, como buenos estudiosos, no podemos solamente tomar la promesa de Dios, sino que tenemos que entender qué es lo que Dios viene hablando en su palabra. Y por esa razón, cuando finaliza el capítulo 11, porque versículos 25 al 30 es el final del capítulo 11, nosotros vamos a encontrar un fuerte contraste entre los versículos 20 al 24. Yo no sé cuántos de acá recuerdan la exposición de la denuncia de parte del Señor, que decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si los milagros que se hubieran hecho en ti, ¿lo recuerdan?
Porque algunos decían como que, ay pastor, qué sermón tan fuerte. Y es verdad, era un sermón muy, pero muy fuerte. Así que cuando nosotros llegamos al final del capítulo 11, nosotros vamos a encontrar un contraste. Y piensen esto, en los versículos 20 al 24 tenemos una denuncia de parte de nuestro Señor. Y es una denuncia muy severa. Y la denuncia era, ustedes ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum no se han arrepentido. Esa era la denuncia que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en el pasaje que acabamos de leer, nosotros encontramos una maravillosa invitación de la gracia de Dios para todos nosotros. Y yo quiero que usted se fije en algo, porque nuestro buen Dios es muy diferente a todos nosotros. Normalmente cuando nosotros peleamos con alguien, ¿cuántos de aquí han peleado con alguien? Ahí está la santidad de la iglesia, más de uno, pelear, pastor, pelear. Mis hermanos, normalmente cuando tú y yo peleamos con alguien, cuando lo volvemos a ver, ¿qué hacemos? Usted le dice, Dios le bendiga, hermano. Jamás. Y lo sorprendente de este pasaje es que el Señor ha hecho una denuncia a estas ciudades que no se han arrepentido. Y usted recordará la frase del sermón: los milagros de Jesús no solamente deben de ser admirados por todos nosotros, sino que los milagros de Jesús nos deben llevar a un verdadero arrepentimiento. Y me encanta que nuestro Señor Jesucristo, después de ver cómo estas ciudades le rechazan, ahora Él va a dar un mensaje de compasión, autoridad, y nos va a enseñar a orar. Eso me encanta de Jesús. Pero recuerde eso, versículos 20 al 24, en el contraste, encontramos que el Señor hace una consecuencia enfática. Y Él dice, el día del juicio será más tolerable el castigo. Esa es una consecuencia severa para los que rechazan a Jesucristo. Pero en los versos que vamos a estudiar, el Señor aparece como con una de sus mayores bendiciones, que Él nos confronta el pecado. Y me encanta de la gracia del Señor, que no nos abandona en nuestro pecado, sino que Él extiende su mano llena de misericordia, llamándonos nuevamente al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Ahora, como buenos estudiosos, yo traté de sacar la idea central de este texto. Y me hizo pensar que nuestro Señor Jesucristo, después de que un pueblo le había dado la espalda, lo había rechazado, nuestro Señor Jesucristo siguió llamando a ese pueblo rebelde. Y lo siguió llamando porque nuestro Señor Jesucristo sabía que ese pueblo estaba cansado de llevar pesadas cargas espirituales. Y yo no sé cómo vengas esta mañana, porque quizás el Señor te ha hecho un llamado muchas veces, te ha llamado al arrepentimiento, pero ¿cuántos sabemos que somos como cabeciduros para recibir los llamados del Señor? Solamente como 4, los demás son... Y saben, cuando la gente me pregunta, ¿por qué amo a Jesús? Yo amo a Jesús porque Jesús ha sido muy compasivo conmigo. Porque a pesar de que yo lo he rechazado, Él sigue extendiendo su oferta de misericordia y perdón para todos nosotros. Así que para lograr entender qué es lo que nos quiere enseñar versículos 25, 26 y 27, yo les quiero proponer este bosquejo en la predicación. Si usted quiere seguir esta guía o esta ruta de predicación, vamos a estudiar 3 puntos y al final vamos a terminar en aplicaciones para nuestras vidas. Un primer punto, vamos a estudiar la oración de Jesús. Necesitamos entender la oración de Jesús. Un segundo punto, vamos a estudiar la razón de la oración, porque algunos se explican como Jesús está orando dando gracias a Dios porque Él ocultó la verdad de la salvación en unos. Vamos a ver qué es lo que significa ese pasaje. Y lo tercero, vamos a disfrutar, contemplar y deleitarnos en la autoridad de Jesucristo. Y finalmente, algunas aplicaciones de nuestro sermón. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto, la oración de Jesús, versículo 25. Y yo quiero hacer una nota bíblica en este párrafo. Porque el versículo 25 dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y yo quiero que usted note algo, porque este párrafo particularmente aparece también en el libro de Lucas, pero aparece en un contexto totalmente diferente.
Este mismo párrafo aparece en Lucas capítulo 10, versículo 21, y están las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son una expresión de júbilo cuando los 70 discípulos regresan de una misión evangelística. Y ellos regresan y le dan un reporte a nuestro Señor Jesucristo y le dicen: Señor, los demonios se nos someten, la gente se arrepiente. Y la expresión del Señor Jesucristo es: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y es coherente. Hay una buena noticia, ¿y qué hacemos nosotros? Decimos: gracias, Señor. Eso es como para los que le llegó la prima un poquito más este año. ¿Cómo dijeron? Ay, no la devolvieron pues. Normalmente cuando hay buenas noticias, ¿cuál es la expresión de todos nosotros? Te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra. Es coherente en Lucas, pero en Mateo, y es lo que me sorprende del texto, la situación es otro contexto. Ya lo vimos, han rechazado a Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo utiliza las mismas palabras llenas de gozo, de alegría ante los resultados buenos y los resultados malos. Y eso me hace pensar que nosotros muchas veces solo sabemos dar gracias a Dios cuando las cosas salen bien. Hola. Eso me hace pensar que nosotros, lo que Jesús quiere enseñarnos es que debemos ser agradecidos en todo momento. Así las cosas salgan bien o salgan mal. Y Jesús en esta oración, si yo uno Lucas y uno Mateo, lo que Jesús está haciendo en esta oración es enseñarnos a ser agradecidos en todo momento. Y miren algo, si yo quisiera aplicar este texto a nosotros, porque aunque el pasaje está hablando de la evangelización, yo quiero hacerte una pregunta. Y no tienes que responderla públicamente, solamente piensa en esto. Este pasaje está relacionado con el evangelismo. Este pasaje está relacionado con el obrar de Dios, que suceden cosas buenas y cosas malas. Mi pregunta es, cuando te suceden cosas buenas, ¿alabas a Dios? Y mi pregunta es, cuando te suceden cosas malas que no salieron bien, ¿alabas a Dios? Y mis hermanos, nuestra condición pecaminosa muchas veces nos hace solamente alabar a Dios cuando las cosas salen bien. Y humilde pecador les habla, eso es muy difícil. Yo recuerdo de los momentos más difíciles que yo he vivido fue en el parto de mi hijo, el último, Juan Andrés. Ustedes saben que mis hijos se llaman todos Andrés. El lío de mi esposa cuando nos va a regañar. Nosotros decimos, ¿cuál? Y yo recuerdo ese pasaje, viendo a mi esposa casi que morir, y ahora después reflexionando, yo decía, qué difícil es alabar a Dios en los momentos difíciles. Es difícil, es muy difícil. Por eso nuestro Señor, que es compasivo, tiene que venir a nuestras vidas y recordarnos una de las más grandes verdades del Evangelio. No solamente le pasa al pueblo de Dios normalmente, le pasa a pastores, a líderes. Es difícil adorar a Dios en los momentos más complicados de la vida. Pero yo quiero enseñarle 3 cosas de un solo versículo. Y si usted puede tomar nota en esto. Porque la oración de Jesucristo nos va a enseñar 3 cosas esta mañana. Lo primero, la oración de Jesús nos muestra alabanza. Y yo con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, debemos seguir el ejemplo de Jesús, de ser siempre en nuestras oraciones, tener expresiones de alabanza. Nosotros normalmente cuando tenemos nuestras jornadas de oración, siempre le enseñamos a las personas que antes de pedir, porque nosotros fuimos educados en la religión tradicional a pedirle cosas a Dios y pedirle cosas a Dios, pero cuando yo leo estos textos, Dios lo que nos quiere enseñar es que lo primero que hacemos cuando nos acercamos en oración es resaltar sus atributos, resaltar sus alabanzas y reconocer quién es Él en medio de las situaciones. Así que la próxima vez que ores, quizás lo primero que tengas que decir es: Señor, yo te alabo porque finalmente puedo orar. Señor, yo te alabo porque tú eres bueno, misericordioso, me has dado una familia. Así que lo que Jesús quiere enseñarnos esta mañana es que su oración comienza con una alabanza al nombre de Dios. Pero lo segundo
Y esto me encanta porque la oración de Jesús nos muestra paternidad. ¿Cómo oró el Señor Jesús? Te alabo, ¿quién? Padre. Y mis hermanos, orar, escúchame bien esto, orar es confiar en que tenemos un buen Padre. Muchas personas cuando oran con desconfianza. Muchas personas cuando oran con miedo porque quizás Dios no los escucha. Muchas personas cuando oran, no oran entendiendo que Dios envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, que según el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, todos aquellos que creemos en el Hijo de Dios somos llamados hijos de Dios. Y como soy hijo de Dios, me puedo acercar a Dios como un buen Padre. Efesios, me encanta Efesios, capítulo 2, versículo 19, dice que todos los que hemos creído en Jesucristo somos miembros de la familia de Dios. A ver cuántos miembros de la familia de Dios hay acá. Así que mis hermanos, yo oré toda esta semana pidiéndole a Dios que nosotros entendamos esta verdad del Evangelio, que cuando nosotros nos acerquemos en oración, la oración lo que refleja es que yo confío en la voluntad de mi buen Padre. Y déjeme darle otra buena noticia, porque en Mateo, en el mismo libro que estamos estudiando, capítulo 6, versículo 32, dice que Dios, el Padre, tiene cuidado de todos nosotros. Y el Señor nos va a dar conforme a su voluntad y lo que nosotros necesitemos. Y pone una ilustración tan hermosa en la palabra, porque ¿cuántos de aquí son padres? No les dé pena ni miedo, tranquilos. No voy a orar para más hijos, no se preocupen. Miren, la Biblia dice que aún nosotros siendo padres malos, porque tenemos un corazón caído, sabemos dar cosas buenas ¿a quién? A nuestros hijos. Pregunta y solamente piense, ¿cuántos de aquí se están esforzando en darle un buen estreno a su hijo para el 24? En darle un buen regalito. ¿Cuántos de aquí cuando su hijo le pide, papi, tengo hambre? Usted le dice, cómase esa arena que hay ahí. Jamás. Y saben, la ilustración que hace el Señor es, nosotros, aun siendo padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Y dice, ahora nuestro buen Dios. Y yo quisiera que usted entienda que la oración de Jesucristo lo que nos está enseñando es que debemos acercarnos en alabanza, resaltando sus atributos. Dios es soberano, pero también acercarnos con un corazón confiado de que Él es un buen Padre, que tiene cuidado de nosotros, que somos miembros de su familia y que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme su voluntad. Ojo, no conforme mis caprichos. Porque, y piensen en esta ilustración. Normalmente hay dos tipos de papás. Hay un papá al que yo llamo papá huevo. Piensen esto, un papá huevo. ¿Cómo es la cáscara de un huevo? Es durita, ¿sí o no? Pero cuando tú le empiezas a pegar y a pegar, ¿qué termina pasando en la cáscara? Se rompe. Y muchos padres somos así, que nuestros hijos empiezan a pedir y uno les dijo, no, pero empiezan a pedir y uno finalmente se quiebra y le dice, ay, mi turroncito, hágale pues. Nos quebramos. Muchas veces creemos que nuestro buen Padre es así, que si le insistimos, Él va a quebrar su voluntad y va a hacer todo lo que nosotros le pidamos. No, nuestro Padre se parece más a un aguacate. ¿Cuántos les gustan los aguacates? ¿Cómo es un aguacate cuando lo compras? ¿Qué es lo primero que usted hace? Usted lo toca y dice, este aguacate está para hoy, porque es blandito, pero su base o su pepa es como dura. Miren, nuestro buen Padre es un Padre que nos podemos acercar porque Él es tierno, compasivo, pero finalmente las decisiones que nuestro buen Padre ha tomado permanecen firmes en la eternidad. Y papás, tienes que ser un papá y una mamá aguacate. Que si tú le dijiste a tu hijo, no, y él empiece,
usted compasivamente le dice, tranquilo, tome una decisión, pero que finalmente tú muestres que tú eres firme en tus decisiones. Lo que Jesús nos está enseñando es, en esta oración, te alabo, Padre, y yo oro al Señor, que todos salgamos esta mañana entendiendo que tenemos un buen Padre, que somos miembros de la familia de Dios y que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. Pero déjeme resaltar lo tercero en este pasaje. La oración de Jesús, y eso me encanta, la oración de Jesús nos muestra el reconocimiento de la ¿qué? ¿A cuánto nos cuesta entender la soberanía de Dios? Es muy difícil. Pero me encanta porque lo que está haciendo Jesucristo es invitándonos que todo creyente debe reconocer la soberanía de Dios sobre su vida. Lo que ocurre en tu vida y lo que ha dejado de ocurrir hace parte del plan de Dios para tu vida. Y usted me preguntará, ¿dónde podemos ver eso? La iglesia primitiva, usted recordará Hechos capítulo 4, versículo 24, en la iglesia primitiva habían arrestado a Pedro y a Juan. Y eso era traumático para el pueblo de Dios. Como los líderes han sido llevados a la cárcel, esto se acabó. Pero Dios, en un acto milagroso, Él hace que ellos salgan de la cárcel, ellos llegan a la iglesia o al pueblo de Dios en aquel momento, la iglesia primitiva, ellos cuentan la historia. Y me encanta porque Hechos capítulo 4, versículo 24, dice que ellos oraron así: oh Señor, oh soberano Señor. Desde la iglesia primitiva y desde el Antiguo Testamento, una de las particularidades del pueblo de Dios es que ha entendido la soberanía de Dios. Y yo casi siempre quiero hacerle pensar a las personas, porque las personas solamente se quedan y dicen, es que ¿cómo voy a entender la soberanía de Dios en esta enfermedad? ¿Cómo voy a entender la soberanía de Dios en este asunto de mi familia? Y yo siempre trato de decirles, pero no te centres solamente en lo que ocurre en tu vida. Piensa en Dios y piensa en esto. Dios, que es soberano, creador del cielo y de la tierra, que tiene el poder para hacer cualquier cosa en este mundo, tuvo a bien, escúcheme bien esto, el Dios soberano tuvo a bien salvarte a ti y a mí. El Dios soberano. Los que habíamos pecado, los que habíamos hecho y deshecho, ese Dios que es poderoso, que podía hacer cualquier cosa con nosotros, en medio de su soberanía, precisamente lo que hizo fue salvar a pecadores rebeldes, recuperándonos de la miseria del pecado y dándonos una nueva posición de ser sus enemigos, y ahora somos sus hijos por solo la fe en Cristo Jesús. ¿Tú no alabas al Señor por su soberanía? La próxima vez que pienses en que Dios es injusto, de que Dios ha hecho cosas, ¿por qué pasó esto? Piensa que el Dios soberano prefirió mandar a su Hijo a la cruz para salvarte de tus pecados y de mis pecados, solamente por el puro afecto de su voluntad. Ese es el Dios soberano. Por eso, amigos que están esta mañana entre nosotros, si tú has rechazado a Cristo, después de escuchar las buenas noticias, yo te puedo decir que el peor fracaso que le puede ocurrir a un hombre o a una mujer o a un joven es rechazar a Cristo Jesús. Las personas se preguntan, ¿y si fracaso en las finanzas? ¿Y si fracaso en la familia? ¿Y si fracaso en esto y en lo otro, en la educación? Pero nunca piensan que el peor fracaso que puede tener un hombre es rechazar a Cristo Jesús. Y hoy nuevamente el Dios compasivo y tierno extiende sus manos de salvación para que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. No lo olviden, 3 cosas en la oración de Jesús. ¿Cuál es la primera? Alabanzas, agradecimiento. ¿Cuál es la segunda? No los escucho. Paternidad, tenemos un buen Padre. ¿Y cuál es la tercera? Soberanía de Dios. Es una forma de orar y ahorita al final vamos a orar de esa manera. Eso me hace pensar ya en mi segundo punto. Pasemos a nuestro segundo punto, la razón de la oración. Ya hemos aprendido entonces que nuestro Señor Jesucristo está dando gracias, alabanza al Padre, muestra la paternidad y muestra la soberanía de Dios. Pero ahora lo que nosotros tenemos que entender es la razón de la oración.
Y la razón de la oración lo vamos a encontrar en los versículos 25b y el versículo 26. Y mis hermanos, Jesús alaba al Padre por una acción de esconder la salvación hacia los sabios e instruidos y revelarla a los niños. Y esto tiene que darnos una pregunta. Como buenos estudiosos de la palabra, nosotros tenemos que hacer una pregunta que va a aparecer en pantalla y es: ¿Jesús está dando gracias a Dios por ocultar la sabiduría divina? Porque si tú lees el texto, pareciera que lo que está haciendo Jesús es dar gracias al Padre porque está ocultando la salvación de unos y entregándola a otros. Y mi respuesta a esto es no. Indudablemente esta no es la causa de la gratitud. Porque si nosotros leemos pasajes como Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nosotros encontramos que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, para poder entender qué es lo que Jesús quiere decir con sabios, instruidos y niños, vamos a verlo para que podamos rayar en nuestras Biblias y la próxima vez que leamos estos pasajes podamos entender qué es lo que Jesús quería decir y enseñarnos a todos nosotros. Ahora, ¿quiénes son los sabios e instruidos? Porque una de las cosas que yo veo de la mala interpretación de este texto es que muchas personas cuando leen sabios e instruidos, lo que hacen es llevar el pasaje a que es la gente más educada, es la gente que tiene carreras universitarias. Entonces pareciera que el texto estuviera diciendo: el Señor ocultó su sabiduría de los más educados, y eso es un error de interpretación bíblica. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de sabios e instruidos, no se refiere a la capacidad mental ni a la educación académica, sino que se refiere a la actitud espiritual orgullosa. Vuelvo a repetir eso. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de sabios e instruidos, no está diciendo de personas que son altamente académicas, no está hablando de personas que son muy inteligentes, sino que lo que está hablando es de personas que tienen una actitud espiritual orgullosa. Y déjeme darle un ejemplo de esto, y es el apóstol Pablo. Usted recordará que el apóstol Pablo era un erudito brillante, era una persona educada, del más alto nivel, y cuando él se convierte al cristianismo, él no abandonó su inteligencia, ni abandonó sus títulos. Al contrario, él puso sus títulos al servicio de Dios. Por eso nosotros podemos decir que aún Dios sigue armando a las personas más inteligentes, más educadas, para que pongan todo eso al servicio de Dios. Y es lo que le pasó al apóstol Pablo. Usted recordará que el apóstol Pablo dejó de confiar en sus títulos, en su educación, y empezó a discernir y entender los asuntos espirituales conforme a la voluntad del Señor. Ahora, cuando el Señor de manera sarcástica se refiere a los sabios e instruidos, se refiere a las personas que solo confían en su propia opinión. ¿Usted los conoce? Personas que usted le dice: mi hermano, bienvenido a la iglesia, aquí leemos la Biblia. ¿Y cuáles son las respuestas? Yo no creo en un libro, yo creo en las esferas del dragón o qué sé yo, que son más sabias. Y uno dice: Jesús. Personas que desprecian el conocimiento de Dios y creen en su propia sabiduría. Pero mis hermanos, no miremos solamente a los no creyentes. Muchas veces nosotros los cristianos nos hemos vuelto sabios en nuestra propia opinión. Déjeme darle ejemplos de eso. Cuando no oras, cuando tomas decisiones sin consultar a Dios, porque tú tienes mucha experiencia en lo que haces, y dejas a un lado la oración y empiezas a tomar decisiones en tu propia opinión, en tu propia experiencia, y desechas el consejo de Dios que Dios ha dado en la Escritura. Déjeme darle otro ejemplo de sabios en nuestra propia opinión. Cuando uno le dice a algunos hermanos o hermanas: mire, no salga con ese no creyente. ¿Qué hacen? Ay, es que él es todo tiernito. Yo creo que se convierte al Señor. Uno le dice como que, uno toma aire.
Y pasan el tiempo y el tiempo, y en vez de que ese se convierta, lo que hace es sacar a la persona de la iglesia. Por una sola cosa, sabios en su propia opinión. Pero no solamente eso. A veces nosotros que trabajamos toda la semana duramente, y llega un domingo, ¿y qué decimos un domingo en la mañana? Yo estoy muy cansado para ir a la iglesia. San Netflix me quiere bendecir esta mañana. Olvidando que la Biblia dice, no nos dejemos de congregar como algunos tienen porque son sabios en su propia. ¿Y cuántos tenemos que reconocer que cuando venimos a la iglesia, algo pasa? Dios nos da fuerzas, nos habla, nos ministra, pero a veces nosotros nos queremos sabios en nuestra propia opinión. Y ahora que estamos en diciembre, le voy a decir otra de las cosas que tenemos que buscar a Dios para no querernos sabios en nuestra propia opinión, y es con el tema del dinero. Familia, cuidado con las tarjetas de crédito. Porque a veces empezamos a comprar y ¿qué decimos? El otro año, yo sé que el Padre me bendice. Ay. Presupuesto, cuenticas, no me da, no compro. Pero saben, a veces la gente me dice, ay, ese árbol tan pagano, ay, esos regalos. Y yo le digo, ay, la forma en que usted invierte su plata, ay. Mis hermanos, porque la forma en que invertimos el dinero es una clara muestra en dónde está nuestra fe. Y a veces nos creemos muy sabios en manejar los recursos, y cuando llega enero, la neverita para la prendería, el televisor, es terrible. Que Dios nos dé mucha sabiduría, porque eso es lo que el Señor está diciendo. Los individuos orgullosos no se someterán a la sabiduría de Dios, no se someterán al consejo de Dios, porque ellos consideran, y escúcheme esto, que son más sabios que Dios. O sea, eso es como que uno dice, ¿perdón? Este es el consejo de Dios, esa es la instrucción de Dios. Y las decisiones que estás tomando, lo único que están mostrando es que tú te crees más sabio que Dios. Otra pregunta que hay que hacerle a nuestro texto es, ¿cómo Dios oculta estas cosas? Porque no es que Dios tenga la salvación aquí y ahí viene Raúl y Dios no está diciendo como que se la voy a esconder. No, eso no trata nuestro texto. El medio que Dios usa para esconder estas cosas, y escúcheme bien esto, es la maldad de nuestros propios corazones orgullosos, que nos impide ver y hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la causa de la condenación y la perdición y no escuchar la voluntad de Dios es que Dios envió a su Hijo a este mundo y todos y muchas personas le han rechazado. Dice Juan capítulo 3 versículo 19, esa es la causa de la condenación. En que la luz vino al mundo, Cristo Jesús vino, pero la humanidad prefirió que las tinieblas, su propia opinión, porque sus hechos eran perversos y ¿saben qué? Y les parecen buenos. Así que la forma en que Dios oculta estas cosas, y lo aprendimos en el libro de Romanos, es que Dios los deja que se pierdan en su propio pecado. Entonces uno dice, se cree muy sabio, hágale pues, después me cuenta cómo le va. Esa es la causa de la condenación. Ahora, ya hemos entendido que los sabios instruidos no tienen que ver nada con el tema académico o gente muy inteligente, sino con un orgullo espiritual que muchas veces lo provee la educación y la inteligencia, pero también muchas veces lo provee la experiencia. Ahora, ¿quiénes son los niños? Porque yo he escuchado muchas veces que la gente dice, yo quiero ser como el niño que dice la Biblia. Entonces uno se imagina que los niños están tirados por el piso, babeados, gritando, y a veces esa es la interpretación que se le da a este pasaje. Pero yo quiero explicarte qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice que tenemos que ser como niños. Lo primero es que niños no se refiere a la capacidad mental. Cuando el Señor utiliza esa palabra niños, no se refiere a la capacidad mental de los niños, no se refiere a la edad o la capacidad física de los niños, sino a la actitud espiritual humilde. Y los que tenemos hijos pequeños, sabemos que los niños pequeños, en mi caso que tengo 2 niños pequeños,
Yo puedo decirle a mi hijo Andrés Felipe o a Juancho, ¿quieres esto? Y él corre y tan lo toma. Y una de las cosas que tienen los niños es que los niños dependen rotundamente de un adulto. ¿Sí o no? Porque eso es coherente, porque nosotros no le decimos a los niños de la iglesia, salgan y hagan lo que quieran. No, ponemos un adulto responsable que pueda cuidar los niños. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de los niños, un niño depende totalmente de que otra persona supla su necesidad. Un niño depende rotundamente de otro porque sus capacidades, sus recursos, su economía, sus habilidades dependen de un adulto. Ahora, lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar es que esos niños de los que está hablando este texto son personas indefensas. ¿Cuántos de aquí dejan a sus hijos solo a los 4 años en la casa? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque nosotros entendemos que estos niños necesitan un cuidado especial. Lo que Jesús quiere decirnos con esa palabra niños es que son aquellos que reconocen que estamos en bancarrota y necesitamos todos los recursos de Cristo logrados en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo dice niños, está diciendo de aquellos que dependen, escúcheme bien esto, dependen totalmente de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice niños, son aquellos que reconocen que Dios puede suplir todas sus necesidades. Y cuando el Señor Jesucristo dice niños, son aquellos que se abandonan en los brazos de un buen Padre que nos cuida, nos protege y le podemos decir, Señor, gracias. Esos son los niños de nuestro texto. Por eso, los niños de los que Jesús habla son muy contrarios, escúcheme esto, son muy contrarios a los predicadores y motivadores que glorifican la autoestima y la autoafirmación. Porque un niño depende totalmente de su padre. Porque un niño depende de los recursos de su padre. Y lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros como niños tenemos que abandonar nuestro orgullo espiritual y decirle, Señor, te necesito. Y necesito tu obra en mi corazón. Pero déjeme explicarle, va a aparecer en pantalla un cuadro que quise hacer para explicarle bien esto. Si lo puedes volver el contraste, devolver una diapositiva, el contraste que Jesús hace entre sabios e instruidos, escúchame bien esto, no es entre, la siguiente, no es entre conocedores de la verdad y los ignorantes. Ese no es el contraste. El contraste que hace no es entre los más educados y los incultos. El contraste que el Señor hace no es entre los más brillantes y los sencillos. Y escúcheme en esto, porque cuando nosotros no entendemos este pasaje de las Escrituras, muchas personas educadas, brillantes y conocedores rechazan el Evangelio. ¿Y sabe qué es lo que dicen? Eso predíqueselo a los ignorantes, a los incultos y a los sencillos. De eso no trata este pasaje. Siguiente diapositiva. El contraste de que Jesús está haciendo es, y miren esto, los que creen que pueden salvarse a sí mismos. ¿Por qué? Por su sabiduría, por sus recursos y por sus logros humanos. Versus aquellos que saben que no pueden hacerlo. Que han intentado con sus recursos, han intentado con su sabiduría, han intentado con sus logros humanos y entienden que eso no salva y por eso vienen a Cristo. Lo que dice este pasaje es que los sabios e instruidos son los que confían en sí mismos versus los que son como niños que confían en nuestro buen Dios y en su voluntad. Y piensen esto. Porque si yo quisiera terminar este segundo punto, lo podría terminar con 2 palabras que el Señor está invitándonos esta mañana. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente: Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes, a los humildes. Finalmente, las 2 palabras que pueden estar en este pasaje es que nuestro buen Padre, que es soberano, que es tierno, está llamándonos esta mañana para que seamos humildes y obedezcamos su palabra. Pero también nos está llamando a ser dependientes de Él y su voluntad. Eso es lo que enseña este pasaje. Y eso me lleva a mi tercer punto, que es la autoridad de Jesús. Y yo quiero cerrar este sermón porque lo que ha hecho Jesucristo hasta ese momento es, 1, alabar al Padre, enseñarnos de la paternidad.
y enseñarnos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Número 2, lo que ha hecho el Señor en este pasaje es enseñarnos que Él esconde las verdades a aquellos que se creen orgullosos espirituales. Y no porque el Señor tome y esconda de esta manera, sino porque el Señor deja que en nuestro propio pecado sigamos pecando, desobedeciendo y chocándonos. Pero Él abre el entendimiento para aquellos que son humildes y reconocen que necesitamos a Cristo para la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Y me encanta porque como en una torta, ¿qué es lo que le ponen a la torta encima? La fresita. Solo aquel que tiene tal autoridad puede llamar a los pecadores a descansar en Él. Y me encanta porque nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo en este pasaje es mostrarnos la autoridad que el Padre le dio. Y algunos de ustedes se preguntarán, porque a veces se nos vuelve como paisaje escuchar acerca de Jesucristo, y esa primera frase del versículo 27 dice: todas las cosas me fueron ¿qué? Entregadas. Y cuando yo leía esa parte, todas las cosas me fueron entregadas, me devolví un poco hacia Mateo capítulo 1 hasta el capítulo 9 y empecé a descubrir que Jesucristo hizo milagros que demostraron que Él tenía toda la autoridad. Jesús en el Evangelio de Mateo ha demostrado toda su autoridad. Y miren esto en pantalla, que quiero, si quieren tomar una foto, porque eso nos va a permitir entender la autoridad que tiene Jesucristo. Miren esto, Jesús en el Evangelio de Mateo nos ha mostrado su autoridad sobre Satanás. Y miren, todos nosotros tenemos un enemigo. Y que quizás en estas Navidades ese enemigo te va a querer tentar más de lo normal, quizás con el alcohol, quizás con mujeres. Pero una de las cosas que me encanta de entender cuando Jesús dice: toda autoridad me ha sido entregada, es que el Señor tiene el poder, hermanos, el poder de ayudarnos en los momentos más débiles de nuestra vida. No es en tus fuerzas, es venir a Cristo y decirle: Señor, tú tienes toda autoridad. Pero no solamente eso, su autoridad para juzgar y salvar. Algún día estaremos delante del tribunal de Dios. Y Cristo tiene el poder para juzgarnos y para salvarnos. Otra cosa hermosa que yo veo en la autoridad de Jesucristo es que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Y usted recordará ese pasaje del barco que están asustados por la tormenta. Y una de las cosas que me encanta en las misiones, cuando hacemos misiones, los que han ido de misiones, es que uno puede atravesar muchas situaciones cuando va a una misión. Pero cuando yo entiendo que mi Señor Jesucristo tiene toda autoridad, aún sobre la naturaleza, yo puedo confiar y descansar en su voluntad. Pero cuando yo desconozco que Él tiene toda autoridad, vienen los temores. Porque el temor sencillamente es una desconfianza y un desconocimiento de quién es Dios. Mire también esto, pase la siguiente diapositiva. Su autoridad sobre los demonios. Yo no sé cuántos de aquí, y uno como pastor normalmente recibe llamadas de que le dicen: pastor, venga a la casa, que está sucediendo algo. Yo lo primero que le digo a la gente es: mira, yo no soy cazafantasma ni nada por el estilo, pero podemos ir y orar. Porque mis hermanos, el Señor tiene toda autoridad sobre los demonios. Y una de las cosas que pasó hace años, una de las cosas que me encanta a mí es evangelizar, ir y predicar a los perdidos. Y yo recuerdo una chica en medio de una exposición que estábamos haciendo, y una chica ahí en todo el medio se levantó con una voz como medio extraña y decía: cállate, cállate. Y nosotros no somos de las iglesias que van a empezar como a decir: ¿y cómo te llamas, demonio? ¿Y dónde vives? ¿Y qué ropa usas? No, eso no tiene nada que ver. Pero nosotros lo que hicimos fue llevar a esta chica, eso era un colegio, la llevamos a un baño y orábamos en la autoridad de Jesucristo. Y decíamos: en el nombre de Jesús, que tiene el poder para hacerte libre, Señor, haz libre a esta mujer. Y mis hermanos, esta mujer fue libre. Yo recuerdo sus ojos brillantes y ella decía: no me explico qué me ha pasado. Y nosotros respondíamos: Jesucristo ha llegado a tu vida. ¿Saben por qué? Porque Él tiene toda autoridad sobre los demonios. Y me encanta pensar esto: toda autoridad sobre el cuerpo y el alma,
toda autoridad sobre la vida y la muerte. Y mis hermanos que están enfermos, Cristo tiene toda autoridad sobre las enfermedades. ¿Usted no celebra eso, hermanos? Ese es Cristo. Su autoridad, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el cuerpo, autoridad sobre la vida y la muerte, autoridad sobre toda cosa. Él es el Dios encarnado que vino a salvarnos y sus hijos tenemos la confianza de que tenemos un Dios que nos ha perdonado y Él es poderoso. Ese es Cristo. Cuando leía esto, yo tuve que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Porque muchas veces yo he desconfiado de la autoridad de Jesús. ¿Cuántas veces has desconfiado de la autoridad de Jesús? Otra de las cosas que me encanta de la autoridad de Jesús para los que vienen por primera vez a este lugar y que están escuchando quizás la primera vez una exposición bíblica, es que Jesucristo, según 1 de Timoteo 2, capítulo 5, dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y con todo el respeto a mis hermanos que vienen acá por primera vez y quizás son católicos, no es la Virgen María, no es San Judas, no es Sancocho, o póngale el nombre que usted quiera. Y últimamente se ha levantado una tendencia con el tema de los ángeles. Mis hermanos, el Señor, nuestro buen Padre, le dio toda autoridad a su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo puede salvarnos. Y cuando a usted le pregunten, ¿cómo me acerco a Dios? Porque pregunta de evangelismo. La gente cuando usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le van a responder? Claro, hombre, a Chuchito y yo. Y yo les pregunto, ¿en cuál Dios crees? El Dios que creó todo. Y yo le digo, mira, si tú no conoces a Jesucristo, tú no vas a conocer a Dios. Porque la mayor revelación del Padre la hizo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Nosotros estábamos separados por el pecado. El pecado había creado un abismo total. Y lo que ha hecho Cristo a través de su muerte y su resurrección es que Él nos unió con el Padre. Y por eso podemos decir, te alabamos, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque nos diste a Cristo para reconciliarnos con Dios. Eso es otra verdad del Evangelio. Ahora, hermanos, si usted está acá, amigo mío, y te preguntabas cómo puedes acercarte al Padre, déjame decirte que la persona que te acerca y te reconcilia con el Padre se llama Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Él es precioso para salvarte esta mañana. Pero no solamente el versículo 27 me muestra la autoridad de Jesucristo, sino que el versículo 27 me muestra la intimidad de Cristo con el Padre. Y usted se preguntará, ¿para qué el Señor dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas? ¡Wow! Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien quiera revelarlo. Mis hermanos, en la encarnación, ahora que estamos en Navidad, en la encarnación, la misión de Cristo era revelarnos a todos nosotros a Dios. Porque por causa del pecado no conocíamos a Dios. Pero por la obra de Cristo, lo que Cristo está haciendo esta mañana con todos nosotros es revelarnos al Padre. Y por eso nosotros podemos conocer a Dios. Por eso la Biblia dice que Cristo es la última revelación del Dios invisible y eterno. Cristo. Por eso la Biblia dice que Cristo es el único camino para llegar al Padre. Cristo es la máxima expresión de Dios para todos nosotros. Por eso nuestro mayor trabajo cuando predicamos la Biblia, cuando oramos, cuando la estudiamos, es decirle al Padre, revélame a Cristo, porque si conozco a Cristo, conozco al Padre. Jesucristo es la máxima expresión de Dios para todos nosotros. Y mi oración es que nosotros, en estas Navidades, antes de hablar de regalos, antes de hablar de cómo nos fue el año, podamos decirle a nuestras familias, he conocido más
y más a Cristo Jesús. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Número 1, la oración de Jesús. ¿Cómo comienza una oración? Con alabanza. ¿Qué representa una oración? Paternidad. ¿Y cómo descansan nuestras oraciones? En la soberanía de Dios. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Que Dios oculta su verdad sobre los orgullosos espirituales, pero que la revela para aquellos que decimos: te necesitamos, Señor, dependemos de ti. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Que Cristo, digámoslo todos juntos, tiene toda autoridad y que Cristo es la máxima expresión del Padre para que le conozcamos. Finalmente, aplicaciones de este sermón. 5 aplicaciones que quiero que recuerdes en estas Navidades. Número 1, que en estas Navidades nuestras oraciones estén llenas ¿de qué? De alabanza. Número 2, que en estas Navidades disfrutemos a Dios como un Padre. Que en estas Navidades, número 3, que en estas Navidades confiemos en la hermosa soberanía de Dios. Siguiente, que en estas Navidades seamos como niños. ¿Cómo son los niños? Humildes para obedecer y dependientes ¿para qué? Para buscar a Cristo. Familia, que Dios bendiga su palabra. Oremos.